Lo que estás a punto de escuchar no lo enseñan en la televisión. Cada 60 segundos, un anciano sufre maltrato en un asilo y las autoridades no hacen nada. Esta es la historia de María Elena, de 78 años, que gritaba pidiendo ayuda cada noche en el Hogar San Francisco en Guadalajara, México. Pero nadie la escuchaba. Lo que revelaron las cámaras ocultas 3 meses después cambiaría todo para siempre. Si quieres que esta historia llegue a más personas y que la justicia actúe, dale like ahora y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te indignará, pero también te dará esperanza. María Elena Rodríguez fue maestra durante 40 años en una escuela primaria de Guadalajara. Sus ojos, que antes brillaban enseñando matemáticas a cientos de niños, ahora reflejaban terror cada vez que sonaban pasos en el pasillo del asilo. Tenía demencia en etapa temprana, pero aún era lo bastante lúcida para darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Su hija Carmen pagaba 15,000 pesos al mes para que su madre recibiera atención de calidad en el Hogar San Francisco, una de las residencias más prestigiosas de la ciudad. En el folleto prometían cuidado personalizado, atención médica especializada y un ambiente familiar. Carmen trabajaba doble turno como enfermera en un hospital público para poder cubrir ese gasto, confiando en que su madre estaría segura. Pero detrás de las paredes de colores pastel y los jardines bien cuidados, se escondió una realidad capaz de darle la sangre a cualquiera. Todo empezó cuando Carmen notó que su madre había perdido 8 kilos en solo 2 meses. Mamá come muy poco, le decía siempre la administradora, Silvia Hernández, con una sonrisa falsa y mirada fría. Es normal en personas con demencia, agregaba con indiferencia. La verdad era otra. María Elena no comía porque la dejaban horas sin atención. No se movía porque las llagas en la espalda y en los talones le dolían tanto que hasta respirar era un tormento. No pedía ayuda porque había perdido la esperanza de que alguien viniera a socorrerla. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud son devastadoras. 2 de cada 3 trabajadores de centros de atención a mayores admiten haber ejercido algún tipo de maltrato en el último año. En Ecuador, un estudio mostró que casi el 15% de los ancianos sufren negligencia o abandono. En toda América Latina, los internamientos en hogares de ancianos oscilan entre 1 y 4%, pero las condiciones de muchos de esos lugares siguen siendo un secreto bien guardado. Carmen empezó a notar otros signos: uñas largas y sucias, cabello grasoso, olor desagradable. Cuando preguntaba por qué no la bañaban, Silvia respondía: su madre se resiste mucho, es difícil manejarla. Manejarla significaba tortura. Baños una sola vez por semana con agua fría como castigo. Portarse mal significaba llorar de hambre, quejarse del dolor o pedir ir al baño en momentos incómodos para el personal. Jorge Mendoza, un cuidador nocturno de 28 años, había sido contratado sin revisión de antecedentes. Tenía un historial de violencia doméstica, pero aceptaba trabajar por el salario mínimo. Y eso bastó. Cada noche debía cuidar a 30 ancianos él solo. Lo que Carmen ignoraba era que cuando se apagaban las luces, su madre vivía un infierno. ¿Qué harías tú si fuera tu madre? Escríbelo en los comentarios. Las noches en el Hogar San Francisco empezaban a las 8 cuando se iban los familiares. Jorge revisaba la lista de quién había dado problemas durante el día. Si María Elena pedía ir al baño, gritaba: hágalo en el pañal. Si se quejaba del dolor, subía el volumen de la televisión. Si pedía agua, le respondía: después del programa. Pero el programa nunca terminaba. Los medicamentos eran usados como castigo. A quienes se quejaban, les daban dosis extra de sedantes. El agua estaba prohibida después de las 6 de la tarde para evitar accidentes. Quien tenía incontinencia amanecía con la ropa sucia como lección. María Elena no sufría sola. En la habitación contigua estaba don Roberto, un carpintero de 82 años con Parkinson, deteriorado no solo por la enfermedad, sino por el estrés y la medicación excesiva. En otra habitación, doña Carmen, con diabetes, veía cómo Jorge olvidaba darle la insulina cuando había molestado demasiado. Los gritos nocturnos eran tan constantes que los ancianos inventaron un código de golpes en la pared. 1 para preguntar ¿estás bien? 2 para avisar ¿viene alguien? Cállate. Y 3 para suplicar ayúdame. Pero el maltrato no era responsabilidad de una sola persona. Existía todo un sistema diseñado para mantener el silencio y la impunidad. Rosa, la enfermera de turno diurno, sabía perfectamente lo que pasaba durante las noches, pero su salario dependía de mantener la boca cerrada.
Cuando los familiares preguntaban por las nuevas heridas o el deterioro de sus seres queridos, Rosa había perfeccionado un repertorio de excusas médicas que sonaban creíbles. Es normal en personas de su edad. La piel se vuelve más frágil con la demencia. Los medicamentos pueden causar estos efectos secundarios. Doctor Martínez, el médico que visitaba el asilo 2 veces por semana, había desarrollado una ceguera selectiva extraordinaria. Sus consultas duraban máximo 5 minutos por paciente y siempre se realizaban en presencia de Silvia o Rosa, quienes traducían los síntomas de los residentes. Cuando María Elena intentaba comunicarle su dolor, Doctor Martínez consultaba primero con Rosa. ¿Ha estado inquieta últimamente? Rosa respondía: mucho, doctor. Ha tenido episodios de agitación nocturna. Doctor Martínez entonces aumentaba la dosis de sedantes, sin siquiera examinar las llagas infectadas que María Elena intentaba mostrarle. El sistema de inspecciones gubernamentales era igualmente ineficaz. Las visitas se anunciaban con semanas de anticipación, dando tiempo suficiente para limpiar las instalaciones, capacitar temporalmente al personal sobre cómo actuar y medicar a los residentes más problemáticos para mantenerlos callados durante la inspección. Todo cambió una noche de marzo, cuando Esperanza, una nueva empleada de limpieza, encontró a María Elena tirada en el suelo de su habitación a las 3 de la madrugada. Había intentado levantarse para ir al baño, y se había caído, pero llevaba ahí más de 2 horas, porque Jorge estaba dormido en su turno. María Elena tenía la cadera fracturada, hipotermia, por estar en el suelo frío. Su ropa estaba empapada de orina y tenía heridas nuevas en las rodillas por el impacto de la caída. Pero lo que más impactó a Esperanza fue encontrarla completamente consciente, mirándola con ojos que suplicaban ayuda, mientras temblaba de frío y dolor. Esperanza, que tenía una madre de la misma edad, no pudo quedarse callada. Sabía que si denunciaba, perdería su trabajo y probablemente nunca conseguiría empleo en otro asilo de la ciudad, donde Silvia tenía conexiones. Pero su conciencia no la dejaba dormir. Mientras esperaba a que llegara la ambulancia, María Elena logró susurrar algo que cambiaría todo. Ayuda. Ayuda a los otros. No solo a mí. Ayúdalos. En ese momento, Esperanza entendió que lo que había presenciado no era un incidente aislado, sino parte de un patrón sistemático de abuso. Esperanza tomó fotos con su teléfono celular, no solo de las condiciones en las que encontró a María Elena, sino de otras habitaciones mientras Jorge seguía dormido. Las imágenes mostraban a ancianos atados a sus camas con sábanas, recipientes de comida sin tocar junto a residentes que no podían alimentarse solos, y medicamentos vencidos en los botiquines. Si esta historia te está tocando el corazón, compártela con alguien que conozcas, porque lo que Carmen hizo después va a demostrar que un solo acto de valor puede cambiar el destino de miles de ancianos indefensos. Carmen recibió las fotos anónimas a las 6 de la mañana, con un mensaje que decía: su mamá necesita ayuda. Esto pasa todas las noches. Hay más víctimas. Carmen corrió al hospital donde habían llevado a su madre. Cuando vio a María Elena conectada a tubos, con moretones en los brazos y las llagas infectadas supurando, supo que había fallado como hija. Pero en ese momento de devastación, tomó la decisión más valiente de su vida. Carmen no solo denunció el caso a las autoridades, sino que contrató a un investigador privado llamado Roberto Silva, especializado en casos de negligencia en asilos. Roberto había perdido a su propio padre en circunstancias similares 5 años atrás, y desde entonces había dedicado su vida a exponer estos abusos. La historia de Roberto era desgarradora. Su padre, don Esteban, había muerto en un asilo de Monterrey después de desarrollar una infección generalizada por negligencia médica. La autopsia reveló que había estado sufriendo durante meses, pero el personal médico había catalogado sus síntomas como quejas normales de la vejez. Roberto había luchado legalmente durante 3 años para obtener justicia, pero el sistema legal protegía más a las instituciones que a las víctimas. Roberto había desarrollado métodos de investigación que combinaban tecnología moderna con trabajo de campo tradicional. Usaba drones para monitorear los patios traseros de los asilos, donde frecuentemente se escondían las verdaderas condiciones de vida.
instalaba dispositivos de grabación de audio en objetos personales de los residentes, con el consentimiento de las familias, y había creado una red de empleados descontentos en más de 20 asilos de 5 estados diferentes. Roberto instaló cámaras ocultas en el asilo con la ayuda de Esperanza, quien ahora trabajaba como infiltrada. El plan era arriesgado. Esperanza debía documentar no solo el maltrato directo, sino también los sistemas administrativos que lo permitían y encubrían. Las primeras grabaciones confirmaron lo que ya sospechaban, pero la magnitud del problema superó sus peores expectativas. Las imágenes mostraban a Jorge y otros cuidadores gritando obscenidades a los ancianos, dejándolos sin comida durante horas como castigo y, en algunos casos, golpeándolos cuando no obedecían órdenes. Pero había algo aún más perturbador. La administradora Silvia Hernández no solo sabía todo lo que pasaba, sino que había creado un sistema de recompensa perverso. Los cuidadores que causaran menos problemas con los residentes recibían bonos extras. Esto significaba que sedar a los ancianos para mantenerlos callados era premiado económicamente. Las grabaciones de audio captaron conversaciones privadas entre el personal que revelaron la verdadera naturaleza del negocio. El asilo facturaba mensualmente 450,000 pesos por los 30 residentes, pero gastaba menos del 40% en cuidados reales. El resto se repartía entre los directivos y se usaba para mantener la fachada de instalaciones lujosas que impresionaban a las familias durante las visitas programadas. En una grabación particularmente escalofriante, Silvia le decía a Dr. Martínez: «Mientras mantengas los certificados de defunción dentro de parámetros normales, nadie va a hacer preguntas. Los viejos se mueren, es natural». Dr. Martínez respondía: «Solo no me traigas casos muy obvios. Las fracturas múltiples son difíciles de explicar». Durante las investigaciones, Roberto descubrió que este no era un caso aislado. El Hogar San Francisco era parte de una red de 12 asilos en 3 estados, todos operando bajo el mismo modelo de negocio: máxima rentabilidad con mínima inversión en cuidados reales. Los propietarios reales de la red eran una familia política influyente que había utilizado sus conexiones para evitar inspecciones rigurosas durante más de una década. Las licencias se renovaban automáticamente. Los reportes de irregularidades desaparecían misteriosamente de los archivos gubernamentales, y los inspectores que intentaban hacer su trabajo eran transferidos a otras dependencias. En México, solo el 15% de los asilos privados cumple completamente con las normas de calidad establecidas por la Secretaría de Salud. El 60% opera con deficiencias graves que ponen en riesgo la vida de los residentes, pero las inspecciones son tan esporádicas que pueden pasar años sin ser detectadas. Roberto había identificado un patrón en las muertes. Los residentes que más se quejaban o cuyos familiares hacían más preguntas tendían a deteriorarse más rápidamente. Los certificados de defunción siempre listaban causas naturales, neumonía, paro cardíaco, complicaciones de la demencia. Nunca mencionaban desnutrición, deshidratación, infecciones por negligencia o trauma psicológico. Las estadísticas internacionales respaldaban sus sospechas. Los datos mostraban que entre 250,000 y 400,000 personas mueren anualmente por errores médicos y negligencias solo en Estados Unidos, lo que sitúa estos errores entre las 3 principales causas de muerte. En América Latina, el 70% de las muertes excedentes, que podrían haberse evitado con adecuada atención de salud, se debe a baja calidad en la atención médica. La revelación que cambiaría todo llegó cuando Roberto descubrió que Carmen no estaba sola. Durante meses, había estado documentando casos similares en otros asilos de la ciudad y tenía una red de 47 familias que habían vivido experiencias parecidas. Cada familia tenía su historia de horror. Los Martínez habían perdido a su padre después de que desarrollara una infección mortal por una llaga que nunca fue tratada adecuadamente. La familia Pérez había encontrado a su madre de 85 años atada a una silla de ruedas durante 18 horas diarias para evitar que se cayera. Los Hernández habían descubierto que su abuelo diabético recibía comida regular en lugar de su dieta especial, causándole episodios de hiperglucemia que casi lo matan. La familia Ramírez encontró a su abuela con signos evidentes de abuso sexual, pero el asilo insistió en que eran rasguños por demencia agitada. Carmen, la enfermera que trabajaba doble turno para pagar el asilo de su madre, se había convertido sin saberlo en la coordinadora de la investigación más grande sobre maltrato de ancianos en la historia de Jalisco.
Su dolor personal había evolucionado hacia una misión de justicia que iba mucho más allá de su propia familia. Las reuniones secretas se realizaban en la iglesia del barrio de Carmen, donde cada familia compartía evidencias, testimonios y documentación médica. Tenían fotografías de heridas sin explicación, grabaciones de audio de llantos nocturnos, reportes médicos contradictorios y testimonios de empleados que habían decidido hablar. Pero lo que descubrieron en la última reunión los dejó completamente devastados. ¿Tú crees que podrías manejar la verdad sobre lo que realmente estaba pasando con el dinero que las familias pagaban por el cuidado de sus seres queridos? La investigación financiera de Roberto reveló que la red de asilos había desviado más de 15 millones de pesos en los últimos 3 años. El dinero que las familias pagaban mensualmente para cuidados especializados se repartía así: 15% en comida de baja calidad, 20% en salarios de personal no calificado, 25% en mantenimiento básico de instalaciones y 40% en ganancias directas para los propietarios. Los medicamentos especializados que cobraban por separado frecuentemente eran genéricos baratos o, en algunos casos, simplemente agua destilada en frascos etiquetados. Las terapias físicas que aparecían en las facturas nunca se realizaban. Los estudios médicos que cobraban se hacían en laboratorios de mala calidad o se falsificaban completamente. Silvia Hernández vivía en una casa de 8 millones de pesos en la zona más exclusiva de Guadalajara. Conducía un BMW del año y había enviado a sus 3 hijos a universidades privadas en Estados Unidos, todo financiado con el sufrimiento de ancianos indefensos cuyas familias creían estar pagando por cuidados de calidad. Dr. Martínez recibía 50,000 pesos mensuales extra por mantener la documentación médica en orden y evitar preguntas incómodas de las autoridades de salud. Había desarrollado un sistema de diagnósticos falsos que justificaban cualquier síntoma o muerte como consecuencia natural del envejecimiento. El 15 de agosto de 2023, Carmen entregó un dossier de 847 páginas a la Fiscalía General del Estado, acompañada de videos, fotografías, testimonios de 23 empleados que habían decidido hablar y reportes médicos que demostraban un patrón sistemático de negligencia y abuso. El fiscal asignado al caso, licenciado Fernando Morales, inicialmente mostró resistencia a proceder con la investigación. Los asilos tenían conexiones políticas poderosas y abrir un caso de esta magnitud podría afectar su carrera. Pero cuando revisó las evidencias, especialmente las grabaciones de audio donde se discutía abiertamente el maltrato, entendió que no podía ignorar el caso sin convertirse en cómplice. La estrategia legal fue compleja. No se trataba solo de demostrar negligencia individual, sino de probar que existía una conspiración criminal organizada para lucrar con el sufrimiento de ancianos vulnerables. Los cargos incluían fraude, negligencia criminal, abuso de personas vulnerables, lavado de dinero y asociación delictuosa. Roberto había documentado que el problema no se limitaba a Jalisco. Sus contactos en otros estados revelaron redes similares en Nuevo León, Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Las familias afectadas sumaban más de 2,000 en todo el país, y las víctimas directas superaban las 5,000 personas mayores. Si esta investigación te está impactando tanto como a nosotros, déjame saber en los comentarios. ¿Conoces algún caso similar en tu ciudad? ¿Has tenido dudas sobre el cuidado de algún familiar mayor? Porque lo que vas a escuchar sobre la justicia final te va a devolver la fe en el sistema. La noticia explotó en todos los medios nacionales cuando la Fiscalía anunció las primeras detenciones. Los noticieros mostraron imágenes de Silvia Hernández siendo arrestada en su casa de lujo mientras intentaba destruir documentos en su computadora. Jorge Mendoza fue capturado intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos con dinero en efectivo y documentos falsos. Pero la cobertura mediática reveló algo aún más perturbador. Casos similares comenzaron a reportarse en todo el país. Familias que habían permanecido en silencio durante años encontraron el valor para denunciar. Los teléfonos de las fiscalías estatales no paraban de sonar con reportes de maltrato en asilos. En Monterrey, una red de asilos había estado medicando excesivamente a los residentes para mantenerlos inconscientes la mayor parte del día, reduciendo costos de personal. En Ciudad de México, varios establecimientos habían sido clausurados después de que se descubriera que servían comida vencida y mantenían a los residentes en habitaciones sin calefacción durante el invierno.
La presión mediática forzó al gobierno federal a crear la Comisión Nacional de Supervisión de Asilos, con facultades para realizar inspecciones sorpresa, aplicar sanciones inmediatas y cerrar establecimientos que pusieran en riesgo la vida de los residentes. Las redes sociales amplificaron el impacto. El hashtag Justicia por nuestros abuelos se volvió tendencia nacional durante semanas. Videos de familiares contando sus experiencias acumularon millones de visualizaciones. La sociedad mexicana había despertado a una realidad que había estado oculta durante décadas. El 3 de septiembre de 2023, la Fiscalía ordenó el cierre inmediato del Hogar San Francisco y otros 4 asilos de la red. Jorge Mendoza fue arrestado y sentenciado a 8 años de prisión por maltrato agravado a personas vulnerables. Silvia Hernández recibió 12 años de cárcel y una multa de 2.5 millones de pesos por administración fraudulenta y negligencia criminal. El doctor Martínez perdió su licencia médica permanentemente y fue sentenciado a 6 años de prisión por falsificación de documentos médicos y complicidad en negligencia criminal. Los propietarios reales de la red, la familia política influyente, fueron arrestados bajo cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Pero la verdadera victoria fue sistémica. El caso de Carmen llevó a la creación de la Ley María Elena en el estado de Jalisco, que establece inspecciones sorpresa mensuales en todos los asilos, cámaras de seguridad obligatorias en áreas comunes y un sistema de denuncia anónima para empleados que observen maltrato. La ley también establece estándares mínimos de personal, un cuidador por cada 5 residentes durante el día y uno por cada 8 durante la noche. Todos los cuidadores deben tener certificación en cuidados geriátricos y pasar exámenes psicológicos anuales. Además, se creó un fondo de compensación de 50 millones de pesos para víctimas de negligencia en asilos, financiado con las multas aplicadas a establecimientos infractores. Se estableció la obligación de que todos los cuidadores reciban capacitación certificada antes de trabajar con adultos mayores. Los cambios fueron inmediatos y tangibles. En todo Jalisco, 23 asilos fueron cerrados por operar en condiciones inaceptables. Más de 400 ancianos fueron reubicados en establecimientos que cumplían con los nuevos estándares de calidad. Se crearon 15 nuevas plazas de trabajo para inspectores especializados en cuidados geriátricos. Las universidades comenzaron a ofrecer carreras especializadas en gerontología y cuidados de ancianos. Los hospitales públicos crearon unidades especializadas en detección de maltrato en adultos mayores. Las asociaciones civiles recibieron financiamiento gubernamental para crear programas de visitadores voluntarios en asilos. María Elena, ahora de 79 años, vive en casa de Carmen bajo cuidado profesional domiciliario. Su demencia ha avanzado, pero ya no tiene llagas, ha recuperado peso y aunque sus palabras son pocas, sus ojos volvieron a brillar cuando ve a sus nietos los fines de semana. Los especialistas confirmaron que muchos de sus síntomas habían sido agravados por el trauma psicológico, no solo por la demencia. Carmen dejó su trabajo en el hospital y ahora dirige la Fundación María Elena, que ha ayudado a más de 200 familias a encontrar asilos seguros y ha logrado el cierre de 23 establecimientos que operaban en condiciones inaceptables. La Fundación también ofrece capacitación gratuita para familiares sobre cómo detectar signos de maltrato en adultos mayores. El modelo de Jalisco fue adoptado por otros estados. Nuevo León implementó la Ley María Elena 6 meses después. Ciudad de México, Puebla y Veracruz siguieron con legislaciones similares. En total, 18 estados mexicanos habían adoptado marcos legales más estrictos para la supervisión de asilos en un plazo de 2 años. Roberto Silva fue contratado por la Secretaría de Salud como Director Nacional de Supervisión de Asilos, donde ha implementado un sistema de monitoreo que ha reducido los casos de maltrato reportados en un 70% en los últimos 2 años. Su equipo incluye investigadores especializados, trabajadores sociales y tecnología avanzada para detectar irregularidades. El Sistema Nacional de Inspecciones ahora incluye drones para monitoreo aéreo,
cámaras térmicas para detectar hacinamiento y algoritmos que analizan patrones en certificados de defunción para identificar establecimientos con tasas de mortalidad sospechosamente altas. Esperanza, la empleada de limpieza que tuvo el valor de tomar las primeras fotografías, ahora trabaja como supervisora en el nuevo sistema de inspecciones. Su conocimiento interno de cómo operan los asilos ha sido invaluable para diseñar protocolos de detección de maltrato. Las estadísticas son alentadoras. La mortalidad en asilos regulados bajo los nuevos estándares se redujo en un 45%. Los reportes de familias satisfechas con el cuidado de sus seres queridos aumentaron del 23 al 78%. El número de empleados certificados en cuidados geriátricos se triplicó. El modelo de Jalisco fue adoptado por otros estados. Nuevo León implementó la ley María Elena 6 meses después. Ciudad de México, Puebla y Veracruz siguieron con legislaciones similares. En total, 18 estados mexicanos habían adoptado marcos legales más estrictos para la supervisión de asilos en un plazo de 2 años. Roberto Silva fue contratado por la Secretaría de Salud como Director Nacional de Supervisión de Asilos, donde ha implementado un sistema de monitoreo que ha reducido los casos de maltrato reportados en un 70% en los últimos 2 años. Su equipo incluye investigadores especializados, trabajadores sociales y tecnología avanzada para detectar irregularidades. El Sistema Nacional de Inspecciones ahora incluye drones para monitoreo aéreo, cámaras térmicas para detectar hacinamiento y algoritmos que analizan patrones en certificados de defunción para identificar establecimientos con tasas de mortalidad sospechosamente altas. Esperanza, la empleada de limpieza que tuvo el valor de tomar las primeras fotografías, ahora trabaja como supervisora en el nuevo sistema de inspecciones. Su conocimiento interno de cómo operan los asilos ha sido invaluable para diseñar protocolos de detección de maltrato. Las estadísticas son alentadoras. La mortalidad en asilos regulados bajo los nuevos estándares se redujo en un 45%. Los reportes de familias satisfechas con el cuidado de sus seres queridos aumentaron del 23 al 78%. El número de empleados certificados en cuidados geriátricos se triplicó. La historia de María Elena y Carmen inspiraron movimientos similares en otros países de América Latina. En Colombia, el caso fue citado durante debates parlamentarios que resultaron en nueva legislación para asilos. En Argentina, organizaciones civiles adoptaron las estrategias de investigación desarrolladas por Roberto Silva. En Chile, el protocolo María Elena se implementó en todos los centros de cuidados para adultos mayores del sistema público. En Perú se creó una línea telefónica nacional gratuita